Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre, y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Contemplamos en este jueves de la sexta semana de Pascua a San Pablo, revelándonos el perfil natural de un gran evangelizador. Muchas veces al contemplar a los grandes santos de la Iglesia, tendemos a pensar que sus vidas fueron inmaculadas, revestidas de perfección, vidas con olor a incienso, rodeados de extraordinarios acontecimientos desde el día en que nacieron, y no es así. Los grandes santos llevaron vidas tan comunes y ordinarias como cualquiera de nosotros, y eso debe de animarnos. Todos y cada uno de nosotros podemos, con la gracia de Dios, ser santos y santas del siglo XXI. Desde Atenas viaja San Pablo, probablemente un tanto desanimado, seguramente con una gran sensación de fracaso, de ver que, a pesar de sus muchos esfuerzos, apenas se ha constituido un pequeño núcleo de cristianos. Llega a Corinto, solo, sin acompañantes. Corinto era una ciudad muy movida de ambiente romano pagano. Era la capital de la provincia de Acaya, una ciudad muy activa en su comercio y de muy mala fama por sus costumbres. Pablo se queda en Corinto un año y medio, entre el año 49 al 51 después de Cristo, fundando una comunidad cristiana a la que luego escribirá dos cartas que a menudo escuchamos en nuestros templos. El pasaje de hoy, Hechos 18 del 1 al 8, nos da detalles muy expresivos del estilo evangelizador de Pablo. Un evangelizador incansable, con voluntad de hierro, que conoció el éxito y el fracaso estando en misión. En Corinto conoce a Aquila, un judío natural del Ponto, que ha sido expulsado con su esposa Priscila de Roma. Junto con ellos, Pablo trabaja para mantenerse a sí mismo. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. La imagen de este Pablo trabajador, obrero, que trabaja como uno de tantos y se gana el sustento con su propio trabajo, es también un modelo para todos nosotros los evangelizadores de hoy en día. Pablo no solo vive la experiencia de ser acogido por un matrimonio y vivir por un tiempo con ellos, como una familia, sino que nos revela su humildad, su disposición, sus ganas de servir y ayudar, poniéndose a trabajar él mismo. Pablo
evita ser una carga para aquel matrimonio y aquella comunidad. No los sobrecarga, sino que los ayuda. Por eso más adelante, cuando ya se dedique de lleno a la predicación, podrá comprender más y mejor las realidades particulares de los matrimonios, las familias y los obreros. Así como Jesús, el Hijo de Dios, pasó muchos años trabajando con sus propias manos en un taller de Nazaret, Pablo elabora tiendas de campaña. ¿Cuál es nuestro Nazaret? ¿Cuál es ese lugar donde trabajamos arduamente para conseguir dignamente lo que necesitamos para vivir? Bendito sea ese lugar. Bendito sea tu trabajo, tu fuente de ingresos. El trabajo hecho con amor nos santifica, nos hace dignos hijos e hijas de Dios. No importa dónde sea, si es en el campo, como lo hacen los valientes agricultores, si es en tu hogar como ama de casa o empleada doméstica, si es en la oficina o en un medio de transporte, si trabajas en un aula, en una industria o si viajas constantemente. Bendito sea nuestro lugar de trabajo. Y no olvidemos orar por aquellos que hoy no tienen trabajo, para que el Señor les alcance la oportunidad de posicionarse en algún empleo. Estamos viviendo días difíciles. El índice de desempleo sube cada día. Oremos para que todos tengamos acceso a un empleo digno. Sea donde sea, allí donde sea que estés trabajando, allí mismo, como San Pablo, puedes evangelizar, sirviendo con amor, con amabilidad, con agradecimiento, haciendo las cosas cada vez mejor, dando lo mejor de ti mismo para el bien de los demás. Bendice y alaba a Dios hoy por tu trabajo. Los grandes santos también trabajaban. Posteriormente llega a Corinto también Silas y Timoteo, los dos discípulos de Pablo, y entonces Pablo, nuevamente, se dedica a la predicación. Los sábados empieza a ir a la sinagoga a predicar a Jesús como el Mesías enviado por Dios, pero increíblemente los judíos no lo aceptan. Esto provoca que Pablo, lleno de indignación, rasgue sus propias vestiduras en señal de protesta y de exasperación. Que la sangre de ustedes caiga sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. Yo ya les anuncié a Jesús. De ahora en adelante me iré a predicarles a los paganos. Pablo tiene toda la razón. Él ya les había anunciado a Jesús y ellos no quisieron atender. Ahora ellos serán responsables de lo que les pueda sobrevenir por no haber sabido reconocer al Mesías enviado por Dios. Y no porque Dios castiga, no, sino porque simple y sencillamente quien rechaza a Dios, quien se niega a escuchar el mensaje de Jesús, se está condenando a sí mismo a una vida de fracaso. Es duro decirlo, pero es la verdad. Una familia que cierra sus puertas a Dios está condenada al fracaso. Una comunidad que echa fuera a Dios se está autodestruyendo. Un país, un gobierno que busca legislar al margen de Dios está condenado al rotundo fracaso. Sin Dios no podemos. Y el que crea que puede, siga creyendo que puede solo.
Ya el tiempo le dirá que nada es posible sin Dios. Pablo, muy indignado entonces, se va y se dedica a predicar a los paganos, que en buen número se convierten y piden el bautismo, al escuchar el anuncio del Evangelio. Entre ellos también se convierte Crispo, el jefe de la sinagoga, junto con toda su familia. En un ambiente difícil y hostil como Corinto, Pablo trabaja y predica y cosecha éxitos y fracasos a la vez. Nunca ha sido fácil acoger y vivir la fe en Jesús, sobre todo cuando la sociedad está claramente predispuesta y contrapuesta a Dios. Pablo permanece un tiempo prolongado en esta ciudad para consolidar la comunidad que se está formando. No podemos pretender que en un grupo o en una parroquia las cosas cambien de buenas a primeras. Muchas veces la evangelización exige esfuerzos prolongados. Entre la siembra y la cosecha puede pasar mucho tiempo y suele suceder que a menudo recoge los frutos el que no ha sembrado. Y no por eso podremos decir que ha sido inútil la siembra, sino al contrario, nos regocijaremos más cuando un día sepamos que aquella siembra tardía ha dado frutos. Se siembra entre lágrimas, sacrificios y cansancios, pero se recoge entre cánticos de alegría. Miremos a Jesús, fue uno de tantos. Miremos a San Pablo y a todos los grandes santos. Ellos vivieron una vida tan común como la nuestra, y ahí en medio de lo ordinario supieron hacer crecer la semilla del reino de Dios, logrando lo extraordinario. Todos podemos ser santos. Nos lo ha dicho el mismo Jesús en el Evangelio de hoy. Todo cristiano, todo apóstol y discípulo auténtico, todo testigo de la verdad, debe de aprender a pasar humildemente por los sufrimientos, las adversidades, las lágrimas, los desprecios, sin rendirse. En el Evangelio de hoy se nos invita a analizar nuestras tristezas, porque no todas las tristezas son iguales. Hay que analizar y descubrir cuál es la raíz de cada tristeza. Hay tristezas cuya raíz es el egoísmo, el orgullo. Otras tristezas hunden su raíz en nuestra fragilidad y debilidad. Debemos de evaluar nuestras tristezas, descubrir sus raíces para luego entregar estas tristezas al Señor para que las convierta en alegrías. Jesús anuncia a sus discípulos sobre los momentos que vivirán en la pasión. Les aseguro que ustedes llorarán, se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Esta alegría no está en el mundo, solo nos la da el Espíritu Santo. La alegría del mundo es efímera, es falsa, es pasajera, mientras que la alegría del Evangelio será eterna. Esa alegría que prometen los que promulgan una vida sin Dios es una alegría falsa. Pronto vendrá el llanto y el rechinar de dientes. No nos dejemos apantallar por esos que prometen una vida fácil o nos ofrecen una vida sin compromiso, vida sin Dios. La buena noticia es que, aunque parezca que el mundo se alegra en su desprecio a Jesús y su Evangelio, la verdad y el amor van a perdurar por siempre. Nunca hemos estado solos. El Espíritu de Jesús está en nosotros, con nosotros, y está a nuestro favor. No nos detengamos, pues. Resucitando,
Jesús nos abrió el camino a la vida eterna. La victoria está asegurada para quienes, como San Pablo, seamos valientes, perseverantes e incansables. Quien opte por seguir a Jesús debe ir tras Él, amando y sirviendo hasta el mismo extremo que Él llegó. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.